Bien, hermanos, hay un tema que, bueno, hace días realmente el Señor va poniendo algo en el corazón y yo voy tomando mis notas y eso puede tardar algunos meses, ¿cierto? Y, y he pensado, hermanos, en un tema que yo sé que tiene que ver con todos nosotros y es la prueba, las dificultades. ¿Hay alguno que no tenga alguna prueba, alguna dificultad? Que diga no las he tenido, no tengo nada que ver con eso. No he derramado lágrimas, no he sentido eh, de alguna manera dolor por algo que me esté pasando. Y hermanos, realmente tenemos que reconocer que somos seres frágiles, ¿o no? Somos tan frágiles que un bichito nos pica, un mosquito, y nos puede matar, ¿cierto? Eso somos nosotros, somos seres frágiles. Somos como la flor de la mañana, dice la palabra de Dios. Hermosa la flor, y sale un calor bien fuerte, bien abrasador. ¿Y qué pasa con esa flor? Se marchita. Somos frágiles por naturaleza y somos necesitados por naturaleza. El tema es que a veces somos orgullosos y no lo reconocemos. Nos creemos autosuficientes, nos creemos muy fuertes, pero realmente somos personas muy frágiles. Espero, hermanos, que esto sea de ánimo para su vida, como sin duda tiene que serlo para la mía, ¿cierto? La palabra del Señor tiene que hablar primeramente a cada corazón, al mío y principalmente. Tengo tres frases bíblicas que quiero compartir con ustedes. Los que buscan rápido las pueden buscar. La primera está en 2 Corintios 4:9 y el apóstol le está expresando algo ahí en cuanto a las dificultades y 2 Corintios 4:9 dice, perseguidos, mas no desamparados. Subrayen lo que viene a continuación. Derribados, pero no destruidos. Segunda frase, segundo versículo, lo encontramos en Números 24:4. Números 24:4 dice así la palabra del Señor. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Caído, pero abiertos los ojos. Interesante. Y yo estaba pensando en ese pasaje y caído, pero abiertos los ojos. ¿Qué querrá decir el autor? Y tengo dos posiciones que traté de evidenciar en ese versículo. La primera es, ese que está caído tiene abiertos los ojos. O sea que está como, está vivo todavía. Dice la palabra del Señor que vale más perro vivo que león muerto. Hermanos, mientras haya vida, hay esperanza. Y quiero pensar en los que no conocen a Cristo. Si muere hoy, ¿para dónde vas? ¿Qué va a pasar con tu alma? Estás caído, pero dele gracias a Dios que tiene abiertos los ojos. Y es el anhelo, ¿cierto? De poder estar contemplando, de poder estar vivo aún. Entonces, aún hay tiempo, aún para replantear nuestras vidas. Los creyentes, ¿cierto? ¿Qué vida estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? Aún hay tiempo de replantear, aunque estemos caídos. Pero a pesar de la gravedad del problema, ese que tiene los ojos abiertos puede visualizar a Cristo, hermanos, que a veces nosotros no queremos verle a Él en estas situaciones, pero hermanos, caídos, pero con los ojos abiertos. Y es una frase importante que también nos da ánimo a nosotros, ¿no? Bueno, una muy conocida que cito mucho y cuando me preguntan cómo estoy, normalmente la nombro y la encontramos en Jueces 8, Jueces capítulo 8 y versículo 4. La historia de Gedeón.
Jueces 8:4 dice, y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo. ¿Cómo estaban? Dice, cansados, ja, mas todavía persiguiendo. Y ustedes dirán, ¿qué? Pero esas frases, ¿qué? Hermanos, en el contexto, Gedeón, que era un juez de Israel, lideraba un ejército que perseguía a unos reyes enemigos, ¿no? La batalla era recia, era dura, era difícil, duraba días, semanas, el cansancio, los trasnochos, el cargar el bagaje, ¿cierto? Por montes, por desiertos, por donde tuvieran que ir. ¿Cómo estaban ellos? Estaban cansados. ¿Era normal o no? Hermanos, ¿nos hemos sentido cansados alguna vez? ¿A punto de tirar la toalla? ¿A punto de decir, yo ya no soy capaz más con esta prueba, con esta dificultad? Pues ellos estaban cansados, pero ¿sabe cómo estaban? Persiguiendo. Y eso me habla de la responsabilidad del pacto que se ha hecho, de dónde está puesta la mirada y el reconocer que tenemos una guerra espiritual, una lucha, pero tenemos que estar persiguiendo. La palabra del Señor dice, portaos varonilmente. Y nos habla de que también hay que tener una berraquera espiritual, ¿sí o no? ¿En cuáles momentos? En todos. Bueno, ahí venía Gedeón persiguiendo a esos reyes de Madián, a Seba y a Salmuna. Y sigamos leyendo Jueces 8:4. Vamos a estudiar un poquito eso, más que estudiarlo, leerlo. Y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, yo ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Hermanos, paremos un momentico ahí. Están cansados, hay dificultad, están persiguiendo, están exhaustos, tienen hambre. Y a veces en el momento que estamos esperando, cuando estamos así, hermanos, ¿qué estamos esperando cuando estamos en una situación así tan precaria? ¿Qué espera uno? Ayuda, ¿cierto? Una palabra de ánimo, el apoyo de alguien, una respuesta de parte de Dios, ¿sí o no? Y usted dice, no, yo tengo fe, yo tengo ánimo, estoy cansado, pero estoy persiguiendo, ¿cierto? Y llegan donde estos que de alguna manera se iban a ver beneficiados también porque eran enemigos de ellos también. Los de Sucot se iban a ver beneficiados si alcanzaban a estos reyes enemigos. Y en el momento que usted espera ese ánimo, esa palmadita, esa oración, muchas veces pasa todo lo contrario. Muchas veces llega otra dificultad. Y ahí es cuando se siente, hermanos, en nuestra humanidad derrumbado, ¿cierto? Sentimos que todo se acabó. Que Dios se olvidó de nosotros, que Dios no le interesa nuestro problema, nuestra situación que estamos viviendo. Y ahí, ¿será que hay fuerzas ahí? Vamos a ver qué pasó. Versículo ¿qué? 6. Y los principales de Sucot respondieron, bueno, ese ya lo vimos, 7. Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Versículo 8. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Bueno, el hombre aquí dijo, voy a seguir. Se animó y dijo, voy a seguir. Estos no ayudaron, no animaron. ¿Qué hizo él? Él siguió. Y sube donde otros que también podían ayudar. ¿Sabe qué pasó? Respondieron exactamente lo mismo. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Ah,
y uno cansado y persiguiendo, pero además de eso, podría estar como desanimado, desanimado. Y uno podría decir, porque a veces somos así, hombre, tiene toda la razón, ¿o no? Tiene toda la razón. A veces tratamos de, como de alguna manera, aprobar cuando hay algo negativo porque hay una razón. ¿Hasta dónde, hermanos, llegará tu fuerza? Hermano y hermana que me oyes. ¿Hasta dónde va a durar tu fuerza? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde va a durar tu ánimo? Pregunta, ¿el ánimo depende de mí o de las personas que me rodean? Jueces capítulo 8 11 ahí donde estamos. Sí, versículo 11. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Nogbea, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él lo siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Ah, qué historia, hermanos. ¿Qué encontramos en esta historia? ¿Para quién? Para mí, para mí, para cada uno de nosotros. ¿Qué encontramos? ¿Qué palabras encontramos? ¿Qué podemos encontrar en Gedeón? ¿Qué había en él? Hermanos, valentía, ¿qué más? Pues obviamente Dios actuando en él, claro que sí, pero pienso en fe, constancia, paciencia, esperanza, valor, fuerza, ánimo. Claro, todo creyente tiene el Espíritu de Dios, pero hermanos, el Señor nos dice esforzaos, esfuércense. Y eso nos habla de que es algo que tenemos que hacer por nosotros mismos. Obviamente con el poder y la fuerza de Dios, pero debemos de poner algo, hermanos, en la confianza de nuestro amado Señor y Salvador. Volvamos al otro pasaje que leímos inicialmente, 2 Corintios 4:1, segunda carta a los Corintios. Pablo le escribe a estos hermanos allí, mortales de carne y hueso como nosotros, él mismo lo era, un hombre como cualquiera de nosotros, y bueno, el capítulo 4, desde el versículo 1, nos dice algo especial. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, ¿qué dice él? No desmayamos, no desmayamos. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de desmayar? Hasta aquí llegué, hasta aquí llegué. No soy capaz de dar un paso más. No puedo con esto. Pero dice que teniendo nosotros este ministerio, en el contexto, eh, Pablo está hablando del regalo de Dios, la salvación, el ministerio y el misterio del Evangelio, el conocimiento de Cristo que llevamos dentro. Dice que teniéndolo ahí, no desmayamos, no desmayamos. Versículo 7. En el versículo 1 lo llama un ministerio, pero en el versículo 7 lo llama un tesoro. Hermanos, ¿tenemos un tesoro o no? Claro que sí. Incalculable, no tenemos ni idea. El hermano dijo algo aquí que es verdad. A veces estamos minimizando, menospreciando lo que el Señor ha entregado a nuestras vidas. Y dice que, pero tenemos ese tesoro en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Nosotros.
¿Qué querrá decir el apóstol ahí? Hermanos, nosotros realmente somos insignificantes, como el barro. ¿Qué valor podrá tener el barro? Somos insignificantes, somos baratos y somos quebradizos, somos frágiles. ¿Sabe por qué? Dice el apóstol, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, la excelencia del poder, el tesoro, no debe ser de nosotros, sino de Dios. Y sigue diciendo él, que estamos, ¿cómo estamos? ¿Estamos atribulados? De pronto no todos, pero dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Y es interesante esa palabra, la angustia es algo, nos vamos a encontrar esa misma palabra, pero en el original son diferentes. Aquí la angustia nos lleva a pensar como en algo de amargura. Cuidado con eso. Atribulados en todo, mas no angustiados. No a llegar al punto de sentir una amargura, un desánimo total, renegar tal vez en contra de nuestro Dios. Sigue diciendo, en apuros. Hermano, ¿te has visto en apuros, hermana? En apuros, de cualquier índole, lo que quiera que sea. En apuros, mas no desesperados. Hermanos, nosotros somos hijos del dueño del universo, de quien es dueño del oro y de la plata. La desesperación no debe ser algo típico de nosotros. De hecho, dice la palabra del Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros, dice la palabra de Dios. Atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, sí, claro que sí, mas no desesperados. No debe ser así. Perseguidos. Bueno, en el contexto cuando se escribió la carta era más difícil porque el cristianismo estaba siendo perseguido literalmente. Para encerrarlos en las cárceles, algunos murieron por el hecho de ser cristianos. Nosotros no hemos llegado hasta ese nivel de persecución. De pronto por ahí perseguidos por la familia, ¿cierto? A veces la misma familia son los principales instrumentos que Satanás usa para señalarnos, para decirnos, mire el evangélico, mire lo que está haciendo, para burlarse de nosotros, el compañero de trabajo que nos hace la vida imposible. Eso puede ser normal. Que seamos perseguidos, hermanos, mas no desamparados de ninguna manera. ¿Nos hemos sentido desamparados o no? Estoy solo, estoy tirado en este mundo solo. Todo lo que he hecho lo he hecho solo. Tremendo. No le debo nada a nadie. Yo me he ganado mis cosas por mí solo. ¿Esas palabras las escuchamos o no? Terrible, terrible. Y termina diciendo derribados, derribados, pero no destruidos, pero no destruidos. Y pensaba en ese vaso de barro, hermanos, que el apóstol dice, es que somos insignificantes realmente. Lo importante, el verdadero tesoro es el que llevamos dentro, lo que el Señor ha puesto en el corazón, su Santo Espíritu, el Evangelio. Eso es lo que nos ha dado realmente un valor a nosotros. En otro pasaje hay en 2 Corintios mismo, pero capítulo 12,
El mismo personaje, el mismo apóstol Pablo, en el versículo 7, 2 de Corintios 12, 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. La grandeza. ¿A quién le gusta la grandeza? ¿Nos gusta la grandeza o no? Bueno, Satanás ha probado desde él mismo que se quiso hacer por encima de Dios y utilizó esto desde el principio con Eva hasta hoy, ¿cierto? El enaltecerse, el sentirse más que otros, es el arma preferida de Satanás. Con los inconversos, sí, también. Y con nosotros, también. ¿Y sabe qué dijo? Que para que las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Hermanos, sí. ¿Cuántas veces hemos rogado al Señor que nos dé una respuesta a lo que para mí es una lucha, una dificultad, una prueba? Llámese como se llame, ya sea un problema económico, sea una enfermedad, sea cualquier problema, no sé cuál es el tuyo, hermano o hermana. Y hemos rogado al Señor, porque ¿a quién más le vamos a rogar, sí o no? ¿A quién vamos a ir? Pero parece que no pasa nada. Versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Eso es suficiente. ¿Qué es gracia, hermano? Hemos recibido algo por mera gracia. La salvación, la obra de Cristo, la hemos recibido porque la merecemos o porque la gracia de Dios ha sido abundante para con nosotros. Realmente es eso. Es por mera gracia. No merecemos nada de Él y Él nos ha dado ese tesoro. Y el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Con eso es más que suficiente. ¿Sabe por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. ¿Nos sentimos débiles o nos sentimos fuertes? Bueno, ojo con eso, porque la psicología nos manda a decir el empoderamiento, ¿cierto? A decir, tú eres grande, tú lo puedes lograr, eres el dueño de este mundo, eres una persona, mejor dicho, imparable. Cuidado, que eso no es de lo que yo estoy hablando acá. Eso no es de lo que yo estoy hablando acá. De hecho, la palabra del Señor dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Y esos pobres de espíritu ahí, que encontramos en Mateo, son aquellos que reconocen su necesidad, su inferioridad y la dependencia del Señor. Esos son los pobres de espíritu ahí, los que se han entregado al Señor. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en nuestra fragilidad. Cuando llegamos a reconocer, hermanos, que no hemos solucionado nada por nuestros propios medios, que no hemos creado nada, que no hemos logrado nada, nada hemos hecho por nuestras propias fuerzas. Y el Señor quiere eso. El Señor quiere eso, pero nosotros no queremos eso. ¿Qué usa el Señor para eso? Lo que Él sea necesario. Entre esas cosas, las pruebas, las dificultades. Hermanos, qué importante es reconocer cuán débiles somos, cuán pequeños e insignificantes somos.
Cuando la prueba no viene, hermanos, somos los más orgullosos, ¿cierto? Cuando nos preguntan por el trabajo, ¿qué decimos? O sea, como Nabucodonosor, mire lo que he creado, mire lo que he hecho, mire lo que he logrado. Sea, hermano, una carrera universitaria, sea un cargo en un empleo, una familia, un ministerio. Mire a dónde he llegado, mire lo que he logrado. Terrible. Y hermanos, créanme que solos no vamos a caer en cuenta de lo que estamos haciendo. ¿Sabe qué necesitamos? Esto. Y dice el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice él, el apóstol, que lo entendió, lo analizó y lo entendió rápido. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. El tesoro, el tesoro. Somos vasos de barro, ahí está el tesoro. Y Pablo está diciendo que de buena gana se iba a gloriar en sus debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, ¿qué tanto está actuando el poder de Cristo en nuestras vidas? En la mía primero y en la tuya. El poder de Cristo, poder que es glorioso, que le levantó de los muertos a él y a otros. Conocemos la escritura, ¿no? Y que un día va a levantar a millones de personas de las tumbas. Ese poder de Cristo debe de resaltar por encima de mi fortaleza. Y dice el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, ¿qué dice él? Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y esta es la palabra que dije ahora, es diferente, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabíamos eso, hermanos? Yo creo que sí, todos lo sabemos. ¿Lo sentimos así? ¿Cuándo somos fuertes? ¿Cuándo? Cuando somos débiles. ¿Sabe cuándo somos fuertes, hermanos? ¿Cuándo somos verdaderamente fuertes? Cuando caemos de rodillas humillados ante el Señor, ojalá con lágrimas verdaderas en nuestros ojos, y reconocemos que sin Él no somos nada. Ese día somos fuertes, antes no. Cuando salimos y con ganas de comernos el mundo por nuestros propios medios, qué tristeza. Realmente ese día somos bien débiles, bien propicios a caer en el error, en el pecado, en el engaño. Ese día somos débiles. Hermanos, versículo 10 lo repito, por lo cual, y aquí está la clave, hermanos, por amor a Cristo, que es un mandamiento de los principales en la Biblia, amar al Señor sobre todas las cosas. Y Pablo está diciendo que por amor a Cristo me gozo. Recuerden cuando estaban en la cárcel con Silas, con las espaldas reventadas de la paliza que les habían dado. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban cantando, estaban orando. Desde lejos los presos escuchaban el gozo que ellos tenían. Y estos evangélicos están locos, están totalmente locos, están cantando de gozo. Y mire cómo están en la cárcel, con sus espaldas sangrientas. ¿Qué les pasa? No tiene lógica para ellos. Hermanos, usted y yo sabemos que para nosotros sí tiene lógica, ¿cierto? Sí que la tiene. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Juan el Bautista decía, es necesario que él ¿qué? Que él crezca. Ja, pero para que él crezca yo tengo que menguar. Tiene que ser así. Es necesario que él crezca y que yo mengüe, que yo sea insignificante, que yo sea más pequeño cada día y el Señor va a ser enaltecido, va a crecer cada día más en mi vida, en mi corazón. Pero eso tiene un precio, ¿cierto? Que él crezca y que yo mengüe tiene un precio. No es un acto de magia. Yo no sé por qué utilizo tanto eso para tantas cosas, ¿cierto? Que a veces creemos que todo funciona así. No, no, no. Es un proceso, hermanos. El Señor está formándonos, dice la palabra del Señor, de gloria en gloria. Él nos está formando, es un proceso. A nosotros, especialmente las generaciones de hoy, queremos todo así, ya, ¿cierto? Siempre digo que cuando nosotros crecimos nos enseñaron que si usted quería una moto tenía que trabajar casi toda una vida para comprarse una moto, ¿cierto? Yo, yo creo que eso es lo que nos dijeron. La generación de ahora quiere todo cuando. Él quiere la moto también, pero para mañana por tardar. Y lo consiguen seguramente. Hermanos, no, 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 con el Señor es un proceso. Parecernos a Cristo tiene un costo, hermanos. El Señor nos manda a parecernos a Él. La medida, la estatura, la longitud, la anchura de un varón como perfecto. ¿A quién debemos de parecernos nosotros? A Él. ¿A quién buscamos parecernos? Hermano, sabe que con tristeza lo digo, a veces ve uno dentro del cristianismo, especialmente en los jóvenes, el afán por parecerse a los famosos, a un futbolista, por ejemplo, a un cantante, las jovencitas, su vestimenta, su peinado, y estamos locos por parecernos a lo que no debemos imitar. Pero parecernos a Cristo es lo que el Señor ha mandado y tiene un costo, porque Él debe crecer y yo debo ¿qué? Menguar. Negarnos a nosotros mismos, imagínense. Negarnos. ¿Quién es usted? Nadie. Realmente no soy nada. Y si soy algo es por la gracia de Cristo, ¿cierto? Volvamos a 2 Corintios 4, hermanos, nos devolvemos un poquito ahí. Pero avanzamos hasta el versículo 16. Y encontramos otra vez una palabra importante. Por tanto, no desmayamos. ¿Desmayamos o no desmayamos? ¿Qué pasó con Gedeón? ¿Cómo estaban? Cansados, pero todavía qué? Persiguiendo. Y con la gota de aliento que le quedaba, llega ahí a pedir ayuda y nada. Y va de los otros y nada. Desmayó. Desmayaron. No se puede desmayar si se quiere lograr el objetivo. Antes. ¿Qué quiere decir antes? Más bien. O por lo contrario, aunque este, este hombre exterior se va desgastando. Uf, sí que me han dolido las rodillas con estos 110 kilos en estos días que he caminado tanto. ¿Por qué? ¿Se va qué? Desgastando, ¿cierto? Se encuentra un amigo que hace 10 años no lo ve uy, este man como está de viejo, hermano. Entre hombres nos podemos decir así, ¿cierto? Imagínate que una amiga se encuentre la mujer y no, mejor dicho, bacano para nosotros, ¿cierto? Que nos podemos
Y seguimos queriendo al amigo porque nos dice así, entre mujeres no puede pasar eso. Pero uno cambia, claro. ¿Qué hace que le decían a uno, el peladito decía, ay, ese muchacho de negro que está allá, de ahora ese cucho que está allá, cuando se están refiriendo a uno? Hay que reconocer que eso tiempo ha pasado. Y este hombre exterior se va a qué? Se va desgastando. Eso es, hermanos, yo a veces escucho las oraciones de los hermanos cuando están orando por la viejita de 90 años. Señor, que alivia la que, venga, que quiere. Ya ha vivido 90 años. Hay una vida útil para el ser humano, eso lo tenemos que reconocer. ¿Sí o no? ¿Qué le estamos pidiendo al Señor? Que iba a 200. ¿No? Hermano, ahí esto está estipulado un tiempo para el ser humano. Tenemos una vida útil, ¿cierto? A veces no me malinterpreten. Claro que hay que pedirle al Señor que haga su voluntad, la puede aliviar, claro que sí, pero no pretendamos que va a vivir 300 años, ¿no? Eso no va a pasar. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí? Hermano, este hombre exterior se va desgastando. ¿Es normal o no? Ahí están nuestros pelados, ellos creen que eso no va a pasar. Cuando yo estaba en la edad suya, yo también pensé que eso no iba a pasar, o de la edad de este muchacho, destapaba la gaseosa así con los dientes, partía el coco de chontaduro con mis dientes. Ahora los tengo todos, ustedes no ven, pero ¿por qué? Cuando uno está joven, usted cree que, pero se va desgastando. Y ahorita ya después de los 40 y ya casi con los 50, uno sí que empieza a sentir eso. Imagínense de ahí para arriba. Pero ¿sabe qué pasa? El interior, no obstante, hermanos, se renueva de día en día. Hermanos, venga, yo les hago una pregunta, seamos honestos. Lo primero que yo dije, ¿está pasando o no? ¿Sí? Los cincuentones, ¿sentimos dolores que no sentíamos antes? Algunos, a mí todavía eso sí no me ha pasado, pero algunos sí, se comen algo que, oiga, eso nunca me hacía daño. Y, uy, ¿o no? Les voy a confesar algo, en enero yo siempre voy a los ríos, me fascinan los ríos y los caminos. Tenía unas botas especiales que la mujer me las echó a la basura y ya no las tengo. Yo me subía por cualquier roca lamosa y si cae la cascada mejor y yo escalaba eso y tengo una quebrada donde siempre iba y siempre lo hacía. La última vez fui, hice eso y ellos no saben, apenas se van a enterar en este momento. La última roca es una que es así, como una V, y yo siempre, siempre que iba a ese lugar me subía por ahí y es peligroso porque la caída siempre es. Yo llegué con ese ánimo y llegué ahí y no era capaz y no era capaz y yo luchaba con esa roca y medio alcancé a sostenerme y me resbalé y por la gracia de Dios no caí abajo. Es más, me estaba acomodando algo ahí. Ellos se están enterando hoy de eso. ¿Y sabe qué? El orgullo, hermano. Yo miraba ahí y trataba como de volver a empezar. Y todos se dieron cuenta que no fui capaz de hacerlo. Me tocó devolverme con la cola entre las patas y le eché la culpa a las botas. Pero hermanos, este hombre exterior se va a qué? ¿Eso pasa o no pasa? Claro. Y lo otro, hermanos, ¿qué dice lo otro? Que el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Eso está pasando? Eso está pasando, hermano. ¿Y por qué no me contestaron más? ¿Qué pasó? Hermanos, es lo que el Señor quiere. Por eso, cuando llega la prueba y la dificultad, es porque el Señor está tratando con un área de tu vida donde hay una falencia, donde hay una lucha. Algo que no le has entregado al Señor
y que no le siga echando la culpa a las botas, ¿sí o no? Eso es lo que pasa. Él quiere lograr algo en tu vida para que ese ser interior se renueve de día en día. Dice Isaías, como las águilas, ¿cierto? Como las águilas que toman nuevas fuerzas con el poder del Señor. Reconocemos que el hombre exterior se va desgastando, pero el Señor quiere que seamos más maduros, más perfectos, más santos, más obedientes, más consagrados, más útiles. ¿Estamos haciendo eso, hermanos? ¿Eso está pasando en nuestro interior? Porque el proceso son las dos cosas, lo externo y lo interno. ¿Sabe qué dice el versículo 17? Ah, esto, hermanos, me llena de gozo. Hermano y hermana que me oye. ¿Por qué está qué? Leve, que es algo leve, pequeño, corto. ¿Por qué esta leve tribulación? ¿Somos atribulados o no? Dice que en todo, lo acabamos de leer hace un momento. Somos atribulados, hermanos. Tal vez usted no esté pasando por una tribulación. Arrodíllese también y dele gracias al Señor por eso, ¿no? Pero tal vez sí, tal vez sí. Y les miro la cara a todos y de algunos de ustedes yo conozco las tribulaciones, pero no de todos. Ni tampoco todos conocen las mías, ¿cierto? Pero ¿sabe qué dice? Que esa leve tribulación, leve, pequeña, pero ¿sabe qué más dice? Momentánea, no es eterna. No, 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 es momentánea. ¿Qué produce? Dice que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ja. Pero ¿cómo? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, ah, son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Las que se ven son temporales. Siempre estoy pensando en los famosos. Mire, yo no los envidio para nada. Me parece que son personas miserables. No se pueden comer el helado tranquilo en la esquina, como nosotros sí podemos. Es más, las cosas que a veces las personas buscan para sentirse bien son temporales o no. El dinero se acaba. El efecto de la droga se acaba, si es que le produce gozo. El efecto del alcohol se acaba. Eso es temporal, todo eso es temporal. Llámelo como lo quiera llamar, lo que usted busca para sentir algo que usted cree que le trae felicidad. ¿Eso cómo es? Temporal. Pero las pruebas también son temporales. También son temporales, también son leves, son momentáneas. Y las cosas que no se ven, hermanos, son eternas. Las que no se ven. ¿Quién sabe cuál lucha está llevando? ¿Cuál carga estás llevando? En la antigüedad, el luto de los antiguos, habían dos formas de representar el luto, ¿no? ¿Quién recuerda uno de ellos? El cilicio. ¿Qué era el cilicio? Una vestimenta rústica, normalmente de piel de cabras. Un hermano decía que era como el costal de papa ese de fique. Se ponían eso, a los calzoncillos de fique, imagínese usted, pero era algo interno, era un luto interno. La persona estaba viviendo un luto como interno. No se ve, con un propósito. Dios sí lo veía. Bueno, también había otro luto que era el de la ceniza sobre la cabeza. De pronto ese era más externo, más para que otros supieran que estaba viviendo un duelo o algo así, pero había uno interno. Hermanos, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Interno o externo?
Solo les digo que lo temporal pasa, obviamente, ¿no? Pero las cosas que no se ven son eternas. Hermanos, es triste ver el cristianismo, es un cristianismo que parece ser que no sabe lo que le espera, no entiende lo que hay para nosotros. Vuelvo y digo, porque nos queremos parecer al mundo, porque imitamos al mundo, porque hablamos como el mundo, porque nos, o sea, nos queremos parecer a ellos, hacemos las mismas cosas, las mismas prácticas. ¿El Señor nos salvó para ser iguales al mundo? ¿Sí o no? De hecho, dice que somos puestos aparte, eso quiere decir eclesia. Iglesia, eclesia, puestos aparte. Santos, el santo es uno que es puesto aparte. Esa es la idea. Las cosas que nos esperan, hermanos, son eternas, eternas. Primera de Corintios 10:13, nos devolvemos un poquito. Dice así, vamos a leer de Primera de Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La palabra tentación aquí es prueba en el original. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, si Dios nos la da es porque sabe que somos capaces con ella. Pero fiel es Dios, escuchen, pero fiel es Dios que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Si no, o por lo contrario, quedará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Lo que estás viviendo, hermano o hermana, es algo que Dios sabe que lo puede soportar. Así de sencillo. Atribulados, pero no angustiados, no desesperados. No, 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 no. El Señor sabe lo que hace con nosotros, créame. Cuando uno le pone la carga al muchacho, ¿cierto? Que le ayude, que hay que ponerlos a hacer cosas. Ahorita el muchacho quiere buscar trabajo en vacaciones y no le van a dar, ¿cierto? Porque esta sociedad es de holgazanes, de gente que espera que les den, que los papás los mantengan hasta los 40 años. No le van a dar trabajo, pero tranquilo que yo le doy. Yo le doy trabajo, no le pido la cédula. Ahí le tengo ya el trabajo al hombre. Entonces cuando están niños, el niño que apenas aprende de 3 añitos, entréguele algo y póngale tareas para que aprenda a recibir órdenes, que es otra cosa que la juventud ahora no sabe recibir órdenes, o sea, se agarra a golpes con la policía en la calle, lo que sea. El ladrillo, póngale a llevar un ladrillo. Si se le cae en una uña, pues qué pecado, pero que aprenda a hacer algo, que lleve algo. Pero uno trata de que lo que lleva no sea tan bruto el papá de ponerle un bulto de cemento a un niño de 3 años, ¿cierto? Hermanos, así es Dios con nosotros. Él sabe lo que nosotros podemos resistir. ¿Ustedes creen eso, hermanos? La lucha que estás llevando es porque Dios sabe que la puedes llevar. Ah, pero no solo, porque cuando soy débil es cuando soy fuerte. Cuando yo le entrego mis cargas a Él, lleva su yugo ¿dónde? Sobre mí. Él quiere ayudarnos a llevar la carga, Él quiere. Pero muchas veces Él viene a ayudarnos y nosotros la queremos llevar solos, ¿sí o no? Y para terminar, hermanos, último versículo, Salmo 27:13. Hablamos de desmayar hace un momento, ¿cierto? Salmo 27:13, el salmista dice algo muy especial, hermanos. Vámonos con este versículo para nuestras casas. Vamos a meditar en él, por favor. Somos débiles, hermanos. Hemos estado a punto de desmayar, de tirar la toalla.
de dar un paso al costado, de dar media vuelta e ir a otro lado. Es más, muchos lo han hecho, ¿sí o no? ¿Cuántos han salido por esa puerta, hermanos, y no han regresado? Muchos lo han hecho. Dice el salmista, Salmo 27:13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Lo voy a volver a leer. Hubiera yo desmayado. ¿Sabe quién dice eso? El salmista. ¿Sabe quién más dice eso? Yo. Yo. Les digo, hermanos, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Oramos.